Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa. Como siempre es una alegría, un placer acompañarlos a esta hora. Gracias a todos los usuarios que nos siguen aquí en Sala de Prensa de Caracol Ahora y de Noticias Caracol. Crece la crisis política y social en Ecuador luego de que el presidente Guillermo Lasso aplicara la llamada muerte cruzada y disolviera el Congreso. El 20 de agosto es la fecha tentativa para las elecciones anticipadas tras disolver la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador políticamente? ¿Cuáles son los costos políticos? ¿Podría Lasso postularse en dichas elecciones anticipadas? Saludamos a nuestros invitados, Santiago Basabe, politólogo ecuatoriano, y Óscar Murillo, periodista colombiano con amplia experiencia radicado en Ecuador. Empezamos entonces con el señor Santiago Basabe y lo primero que quiero preguntarle para que los usuarios de Sala de Prensa entiendan qué es lo que está pasando en Ecuador, cuál es esa crisis política. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches con la audiencia. Bueno, se inició hace un par de semanas, quizás un par de meses en realidad, un juicio político en contra del presidente de la República. La causal por la que se enjuiciaba al presidente tenía que ver con mal manejo de recursos públicos. Y bueno, y se inició la causa, recibió la aceptación de la Corte Constitucional en lo que se llama un dictamen de admisibilidad. Con ello la legislatura prosiguió el proceso y en estos días estábamos ya en el debate, en la defensa del presidente Lasso, que fue el pasado lunes, y la contrarréplica de los asambleístas interpelantes. Y en medio de eso el presidente ha decidido hacer uso de una facultad que le establece la Constitución del Ecuador, que es decretar la disolución de la Asamblea Nacional, aduciendo una causal también establecida constitucionalmente, que es crisis interna, crisis política y grave conmoción interna. Y bueno, eso es lo que en eso está el país. Tenemos su presidente, no hay Asamblea Nacional y se ha convocado ya para un proceso eleccionario que entre 4 y 5 meses tendrá lugar para elegir nuevamente tanto a los nuevos asambleístas como también al nuevo presidente, por el tiempo que resta para cumplir el gobierno o el periodo de gobierno del presidente Lasso, que será aproximadamente un año y medio. Entonces el país se encuentra en un proceso de transición, el país está, hay calma, no hay mayor espacio de movilizaciones, de críticas, salvo de los asambleístas, que por supuesto no están conformes y han presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Eso fue presentado el día de ayer, habrá que esperar al menos una semana para tener un resultado sobre ese tema. Hasta hace unos días, señor Santiago, aquí los colombianos desconocíamos muchos ese término de muerte cruzada. Expliquemos un poco más sobre ese término y cuáles son los alcances para un país como Ecuador. Hay varias cosas que hay que decir ahí. La primera es que esta es una muestra de que a la Constitución ecuatoriana, que en muchos sectores se la observa como una constitución ejemplar, lejos de ser eso, es una constitución llena de contradicciones y de artículos sin sentido. Ese es el primer punto, que es muy importante. El segundo punto es que la muerte cruzada básicamente consiste en que tanto la Asamblea como el Ejecutivo, en determinado momento, cuando se cumplen determinadas causales que están en la Constitución, puede disolver, mandar a la casa al presidente y convocar a elecciones de Asamblea y de presidente, o el presidente disolver la Asamblea y convocar a elecciones de presidente y Asamblea. Esta es una figura tradicional de los gobiernos parlamentarios, de las formas de gobiernos parlamentarias europeas fundamentalmente, y que tiene mucha relación con lo que se llama el voto de desconfianza. Cuando el primer ministro ha perdido la confianza de la mayoría legislativa que lo colocó en el espacio, vuelve a su asiento en el Parlamento, en el Bundestag, dependiendo del país, y se elige un nuevo primer ministro que saldrá de la propia Cámara. Pero eso es totalmente incomprensible para formas de gobierno presidencialistas como las latinoamericanas y la ecuatoriana entre ellas. Y por eso ha generado la tensión que está generando acá. Al tiempo que se desarrolla un juicio político, el presidente hace uso de una capacidad constitucional. El problema, por tanto, en lo de fondo es en la esencia de esta institución, que se le denomina coloquialmente muerte cruzada, no tiene ese nombre en la Constitución, pero que más allá de eso, para fines prácticos de la coyuntura, el presidente no ha hecho más que usar de aquella, por lo que me parece es una decisión plenamente constitucional. Por supuesto, un término que estamos empezando a conocer. Démosle también la bienvenida aquí en Sala de Prensa al periodista Óscar Murillo. Él es colombiano, sin embargo está radicado en Ecuador. Óscar, usted
¿Qué percepción tiene en este momento de la situación política en Ecuador? ¿Cómo le ha ido cubriendo estas noticias? ¿Y qué nos puede explicar justamente frente a esto que está pasando en el país? Hola Pablo, un gusto saludarlo a usted, a la audiencia que nos acompaña, al doctor panelista que también se encuentra con nosotros. Pues la situación desde hace algunos meses viene siendo particularmente grave en términos políticos. Recordemos que no hace mucho el presidente Lasso sufrió otro revés político cuando convocó a una consulta popular entre las que sugería o las que pretendía, entre otras, autorizar en Ecuador la extradición de personas vinculadas a narcotráfico transnacional, entre otros puntos. Es decir, que a nivel político vienen ocurriendo una serie de traspiés que pues ha generado una desazón, por lo menos popular, que ha puesto al presidente en una situación bien complicada. No solamente es lo político, es lo social, es la inseguridad rampante que ha aumentado en algunas zonas específicamente y que tiene a la gente en una situación realmente de absoluta, digamos, incertidumbre, ¿no? La gente en la calle lo que comenta es que la están robando, cometen asesinatos constantemente, hay capturas que terminan muy pronto con resultados un poco decepcionantes porque la justicia termina por dejar libres a muchas de estas personas que se están capturando. Así que la configuración en términos de lo que ocurre en las calles es de incertidumbre, en términos de inseguridad y algunos otros reveses, ¿no? Políticos que ha sufrido, como le comentaba, la pérdida de esta consulta popular que puso más que nada digamos, en tela de juicio la capacidad de control y de maniobra política del presidente, que evidentemente también tenía en la Asamblea una muy férrea oposición a todas sus iniciativas que por lo menos en términos de lo económico, con esta nueva realidad tras decretar la muerte cruzada, pues puede empezar a hacer algunas leyes, decreto, que le permiten maniobrar por lo menos en los próximos 6 meses. Entonces, periodísticamente la cobertura en este país está, digamos, muy tocada por lo que está pasando en las calles, la inseguridad, el desempleo, aunque hay que decir que a nivel económico Ecuador está estable, es uno de los países con la menor inflación de la región, pero desde luego que la sensación, por lo menos hablando con la gente en las calles, es de incertidumbre, no solo por lo político, porque también hay que decirlo más allá de que esto es un escenario muy importante para el futuro del país. La gente en su día a día está buscando conseguir la comida para llevar a la noche, la gente no, con quien hemos estado conversando desde luego le inquieta, pero le inquieta más el conseguir esos, digamos, su diario para mantenerse. Muy bien, ya le voy a preguntar cómo ha percibido usted como periodista, pero también como ciudadano allí en Ecuador el tema de inseguridad, pero quisiera preguntarle porque me pareció interesante algo que usted mencionó a Santiago Basabe, el tema de las maniobras que puede tener el presidente o los recursos a propósito de esa muerte cruzada. ¿Cuáles son esos recursos que puede tener el presidente Lasso? Bueno, el presidente luego de la muerte cruzada estará en funciones el tiempo que dure el proceso electoral, que será entre 4 y 5 meses aproximadamente. En ese tiempo puede decretar solamente decretos de urgencia económica, nada más, lo cual da cuenta que tampoco se puede entender como que el presidente tiene carta abierta para cualquier cosa. Dicho sea de paso, estos decretos de emergencia económica necesitan pasar previamente por el control de constitucionalidad de la Corte Constitucional para que puedan entrar en vigencia. Entonces, con esas limitaciones, yo creo que el presidente lo que podrá hacer es plantear eventualmente 2 o 3 temas claves a la Corte Constitucional, tratar de que la calma vuelva a situarse en alguna medida, en la medida de lo posible, evidentemente, y esperar un proceso electoral donde lo que está por definirse, porque no se conoce todavía la decisión del presidente, es ver si él tiene el interés de postular a esa elección. Él podría hacerlo perfectamente. Recordemos, insisto, que es una elección no por 4 años que dura el periodo en el Ecuador, sino solamente por lo que resta del periodo del presidente Lasso, que sería aproximadamente 1 año y medio. Entonces,
ese es el escenario actual, esa es la situación del presidente y vamos a ver cómo se desarrolla el proceso electoral en las próximas semanas. La fecha tentativa sería en agosto y cómo se podrían, señor Santiago, desarrollar esas elecciones anticipadas. Bueno, yo creo que van a seguir el mismo patrón de las elecciones previas, que es muchos candidatos, mucha dispersión, pensando en la presidencial y pensando en la legislatura. Ecuador es unicameral, recordemos, no tiene sistema de doble cámara como Colombia y otros países. Y esos candidatos responderán a la misma lógica que han tenido hasta ahora, es decir, o bien corresponden a gente de confianza de los dueños de las organizaciones políticas, bien son escogidos por las organizaciones políticas en función de ser una persona medianamente conocida, dependiendo de la provincia, departamento en el caso colombiano, o bien, como cada vez es más común, se acercan los candidatos, pagan por estar inscritos en la lista de un partido y pueden generar la plataforma. El problema ahí, y digo, por eso se va a repetir, tiene que ver con cómo está estructurado el sistema de partidos ecuatoriano, que es un sistema perverso y que lo único que hace es fomentar que la gente con menos interés por el bien público, con menos interés de transparencia y de honestidad, sea la que postula los cargos y la que llegue posteriormente a estos espacios de representación popular. Bueno, muy bien, continuamos en sala de prensa. Eso en materia política, Óscar, en materia social, ¿usted qué ha percibido en las calles? ¿Cómo está la situación social en Ecuador? Pablo, realmente se esperaban algunas ebulliciones sociales, por decirlo de alguna manera, principalmente en Quito, una vez se vio el anuncio de la disolución de la Asamblea. De hecho, el 17 de mayo amaneció el país, o en las inmediaciones, mejor, de la Asamblea Nacional militarizada. Hubo un pronunciamiento por parte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el que respaldaban la decisión que consideraron democrática o que así denominaron democrática del presidente y respaldaron el proceso. También hicieron un llamado muy fuerte a que usarían todos los recursos que tienen a la mano para mantener el orden, y desde ese momento, pues más allá de algunas insinuaciones que han tenido un carácter sobre todo político de la tendencia de los movimientos indígenas, pues no se percibe por ahora que las calles vayan a ser otro de los escenarios en los que vaya a disputarse este nuevo escenario. Lo que sí es claro es que evidentemente lo que se viene en términos electorales le plantea un desafío al CNE, por lo menos que tiene que desarrollar, y lo que han dicho en sus elecciones en aproximadamente el 20 de agosto, que las elecciones y digamos las personas que estén en el exterior lo tendrían que hacer de manera telemática. Y bueno, vamos a estar muy pendientes en términos sociales, como le decía, la inseguridad definitivamente marca una buena parte de lo que es la agenda en el Ecuador. Digamos, la conformación de estructuras criminales cada vez más fuertes en el país están de algún modo generando una desviación frente al interés este político que debería ser el frente de batalla de la sociedad en general. La gente realmente estaba muy preocupada. Estamos hablando de que hoy solamente en la ciudad de Manta, costera, hubo una masacre, 4 personas fueron asesinadas, 16 más están heridas en un ataque sicarial que hubo en medio de una velación a una persona que había sido asesinada aquí en la ciudad de Guayaquil. Así que las noticias de sangre, por desgracia, marcan mucho la agenda en el país. Y también hay que decir algo particular. Colombia, esto lo confirman fuentes de inteligencia militar, y los desafíos principalmente de la implementación de los acuerdos de paz y esta fragmentación de grupos irregulares sobre toda la frontera que compartimos entre Ecuador y Colombia ha hecho que los negocios entre narcotraficantes estén en aumento, lo que desde luego repercute en violencia en las ciudades, violencia en los campos de Ecuador. Se han asociado también, desde luego, mafias mexicanas, albanesas y otras que realmente ponen en un escenario bastante complicado la estabilidad en términos de seguridad del país. Y ahí está porque la situación también debe importarnos en Colombia, porque es un problema transnacional que nace también desde nuestro país y le ponemos la lupa, la mirada a lo que ocurre en Ecuador. Señor Santiago Basabe,
hablemos un poquito de los antecedentes. ¿Qué tuvo que pasar para finalizar hasta el día de hoy lo que estamos registrando, que es esa muerte cruzada que hemos repetido ya varias veces aquí en este programa? Bueno, el gobierno, desde el inicio del gobierno ha sido una relación tensa del presidente respecto a la oposición y fundamentalmente la oposición del partido del expresidente Correa. Desafortunadamente para el gobierno, el presidente llega con un apoyo popular relativamente débil. En primera vuelta alcanza alrededor del 20% de votación, lo cual no es demasiado. Gana una segunda vuelta, pero con un margen relativamente estrecho. Obtiene una representación legislativa minoritaria. Entonces, esto sumado al factor que había mencionado, que la principal oposición, la Revolución Ciudadana, es muy fuerte en términos de presencia legislativa al menos, ha dificultado al gobierno y siempre ha habido una relación tensa. Evidentemente, esta relación se tensionó en niveles más altos con el juicio político, que, como he dicho, empezó hace unas semanas atrás y llevó a este punto de desenlace que es la muerte cruzada. Sin embargo, el presidente varias veces durante mucho tiempo ha venido mencionando que siempre está abierta la opción de la muerte cruzada. Nunca había pasado de la amenaza y por eso quizás perdió credibilidad la palabra del presidente, al menos en este tema. Pero al final, ayer, muy en horas de la mañana, muy por la mañana, muy temprano, se dictó el decreto y efectivamente el país está en su segundo día sin una representación legislativa y a la espera de que inicie el proceso electoral. Bueno, muy bien, se nos empieza a agotar un poco el tiempo, señor Santiago Basabe, pero me gustaría que usted, a manera de conclusión, pero también buscando salidas, ¿qué le parece que debería pasar en Ecuador justamente para tener salidas a esta crisis política que se está viviendo en este país hermano, en este país vecino? Bueno, yo creo que lo primordial ahora mismo es que estos 4 o 5 meses del proceso electoral, un proceso electoral atípico, las tensiones empiecen a bajar en alguna medida, las organizaciones políticas seguramente van a encaminarse hacia estructurar sus listas de candidatos y demás, lo cual va a contribuir a esto. Y ojalá que el gobierno también tome las medidas prudentes, las que podría tomar, no más allá de lo que el ambiente político le permite en estos pocos meses que tiene como gobierno sin la necesidad de la Asamblea. Y que en el caso que el presidente Lazo postule a una reelección, esa postulación se la haga en el marco de una competencia medianamente simétrica, igualitaria con los otros candidatos y que no existan abusos de estar tutelando el poder público y que de eso se pueda generar un beneficio a su candidatura. Me parece que ese sería el mejor escenario, al menos hasta tener el nuevo presidente y la nueva asamblea que estarán en funciones hasta el mes de mayo del 2025. Oscar Murillo, también periodista, cuéntenos cuál cree usted que podrían ser esas salidas políticas, sociales, medidas urgentes que tome el gobierno del Ecuador para que pueda tener una salida un poco de esta situación. Bueno, yo creo que es importante mencionar que en este momento hay 5 demandas de inconstitucionalidad en curso contra el decreto ejecutivo 741, que fue el que ordenó la disolución de la Asamblea e instó al CNE a las nuevas elecciones. Y lo que resuelvan los jueces de la Corte Constitucional en este sentido es fundamental porque podría eventualmente ocurrir unas medidas cautelares que le devolverían digamos, el escenario legislativo a los asambleístas que hoy son exasambleístas. Entonces, las decisiones, digamos, que tome la Corte Constitucional en los días, en las semanas que vienen, sobre todo en estas acciones de inconstitucionalidad frente a la determinación del presidente Guillermo Lazo, van a ser fundamentales. Y lo otro, en mi opinión, tiene que ver con las leyes, decreto que pueda emitir el Ejecutivo en estos 6 meses que, como bien se explicaba ahorita, solamente podrían ser en materia económica y de hecho la primera que ya se emitió y también está en revisión por parte de la Corte Constitucional es una de reducción del impuesto a la renta. Así que son temas que de una u otra manera son sensibles. El ministro del Interior también habló hoy sobre la que están cerca de pasar otro decreto ley
respecto a zonas francas. Así que ahí están las cartas, digamos, sobre la mesa. El Ejecutivo ya tomó la decisión, no hay asamblea en este momento en el Ecuador. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas respalda esa situación y uno nota en las calles que no sé si hay algo de apatía frente a esta situación o si realmente lo recibieron como una buena señal, tanto la salida del legislativo como la futura en los próximos 5 o 6 meses del actual presidente de la República. Bueno, pues ahí está entonces las salidas que proponen las personas que nos están acompañando hoy en sala de prensa, el análisis además, un tema que es transnacional, lo decía yo, también que afecta por supuesto a Colombia y que parte del Ecuador en dos. La historia a propósito de esto que está pasando, la llamada muerte cruzada. Señor Santiago Basabe, politólogo ecuatoriano, gracias por acompañarnos en sala de prensa. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Un saludo a toda la audiencia en Colombia. Muchísimas gracias también al señor Óscar Murillo, periodista colombiano radicado en Ecuador. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Muchas gracias, Pablo, por la invitación y un saludo para toda la audiencia. Y a ustedes los usuarios de Sala de Prensa, de Caracol Ahora, de Noticias Caracol, los invitamos a que continúen con nuestra programación. Nos vemos más adelante. Esto fue Sala de Prensa.